Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues bienvenidos a una transmisión más. Gracias a Dios porque podemos continuar con esta serie de estudios para matrimonios y podemos estar en este tiempo que hemos planeado y que hemos dedicado para poder meditar en la palabra de nuestro Dios, en donde estaremos tratando una tentación más que enfrentan los matrimonios. Y bueno, ustedes ya vieron varias de las preguntas que vamos a estar tratando, ¿verdad? En este estudio, al inicio de esta transmisión. Y bueno, pues ahora también llega el tiempo, ¿verdad? En el cual nos hacemos nuestras preguntas, Lucy y yo, y bueno, no sé, comenzará Lucy, no, yo comienzo ahora, ¿sí? Y bueno, mi pregunta es, Lucy, ¿qué es lo que provoca que te afanes más? Ok, lo que provoca que me afane más, pues yo creo que es cuando no se hacen las cosas que se deben de hacer. Ok, cuando no se hacen las cosas así nada más. Pues sí, creo ¿Sí? que sí. Ok, déjame, la contesto por ahí. No, no es cierto, sí. Yo creo que sí. Bueno, ahora te toca a ti tu pregunta. A ver, ¿cómo manifiestas tu afán? ¿Cómo manifiesto mi afán? Híjole, pues yo creo que ha variado en este tiempo, ¿no? Porque hay veces he tendido a como que encerrarme, ¿verdad? En mí mismo nada más y tratando de yo superar las cosas. Ha habido momentos en donde me he frustrado también, ha habido temporadas donde he peleado con la frustración. Y híjole, no se diga, yo creo que ha habido momentos en los cuales inclusive con la irritabilidad, ¿verdad? Uno de repente se pone irritable, ¿con qué más podría ser? Bueno, también a veces pues es con los nervios, ¿no? La risa, el sarcasmo, ¿verdad? En cuanto a la situación, lo que se está viviendo, creo que también, pero también he tenido buenos momentos, al enfrentar el afán, ¿verdad? Al experimentarlo, tomarlo con buena manera, con buen sentido del humor, confiando en el Señor y siguiendo adelante, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Tú cómo manifiestas el afán? ¿Cómo no te afanas? ¿Cómo lo manifiestas? Igual. Igual. La verdad es que el afán es algo con lo cual muchas veces batallamos. Batallen ustedes. Nosotros hemos batallado y como vamos a estar viendo, esto es algo que también afecta a nuestros matrimonios, por lo tanto, es algo que con la ayuda de nuestro Señor necesitamos vencer. Y bueno, antes de seguirlo viendo, vamos a entonar un canto, ¿verdad? Ese himno precioso que nos habla de las promesas de nuestro Dios. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Vamos a entonar este himno. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Y vamos a iniciar, hermanos, con este estudio. ¿Has luchado o estás luchando con el afán? ¿Has experimentado la ansiedad y la preocupación por algún problema o necesidad? ¿Te frustras? ¿Te desesperas? ¿Caes en la rencilla? ¿Te encierras en tu burbuja o te vuelves irritable o intolerante cuando te afanas? ¿Qué es lo que más provoca que te afanes? ¿Se ha visto afectar a tu vida, tu matrimonio y familia por ello? ¿Será el plan de Dios que vivamos de esta manera? ¿Será una tentación más que los matrimonios necesitamos vencer? Hoy estaremos hablando sobre el afán y la importancia de confiar y descansar en nuestro Señor para así vivir conforme al plan y diseño de Dios, de nuestro Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, familia e iglesia. El afán, producto del temor y la incertidumbre ocasionada por nuestra falta de confianza en Dios, es un poderoso enemigo que está arrastrando con nuestra sociedad, llevándola a consumirse a sí misma por la ansiedad y la preocupación, lo cual es algo alarmante, pues en un tiempo en el que hay grandes avances tecnológicos para facilitarnos la vida, es cuando más afanados vivimos y más estamos siendo afectados por ello en nuestra vida espiritual, en nuestras emociones, en nuestra salud, incluso en el desempeño de nuestras labores cotidianas y en nuestras relaciones, principalmente en el matrimonio. Así es, el matrimonio está siendo la principal víctima del afán, debido a que nuestras necesidades juegan un papel muy importante en nuestra vida, por lo que cuando estas son cubiertas, hay cierta estabilidad en nuestra vida y podemos relacionarnos mejor. Sin embargo, cuando no es así, ya sea que el trabajo extra nos absorba o se apodere de nosotros la frustración, la desesperación, la rencilla, el encerrarnos en nuestra burbuja nuestra burbuja o volvernos irritables o intolerantes, hace que nuestros matrimonios se vean afectados. Esto es totalmente cierto, aunque también es importante decir que el problema no es que experimentemos preocupación por aquello que no está bien o necesita ser corregido. De hecho, es algo que nos lleva a depender de nuestro Señor. Es totalmente cierto. El problema no es que tanto la preocupación, el problema es que esa preocupación se apodere de nosotros. Y entonces enfrentamos esa ansiosa inquietud de la que nos habla Cristo en su palabra y que lo podemos ver en una de las porciones que vamos a estar estudiando, ahí en Lucas capítulo 12, en el versículo 29, donde nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, y dice al final, ni estéis en ansiosa inquietud. Cristo nos exhorta a no afanarnos, a no vivir preocupados, ansiosos ni inquietos, sino que confiemos en nuestro Padre Celestial, quien conoce nuestra necesidad y ha prometido suplir cada una de estas. De ahí que es necesario que decidamos vencer esta otra tentación de afanarnos en vez de confiar en el Señor. Con respecto a lo cual, la palabra de Dios nos muestra varias razones por las que no debemos afanarnos, al igual que varios principios que nos ayudan a vencer esta tentación, que es sobre lo cual seguiremos hablando. Pero antes, vamos a hacer una oración. Les invitamos a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar ya listos y preparados para poder meditar en tu palabra y poder ver lo que tú tienes preparado para nosotros en cuanto a esta tentación. Te pedimos, Señor, que tú nos diriges, que lo apliques a nuestra vida, a nuestra necesidad, Señor, a nuestras situaciones, de tal manera que podamos tomar las decisiones que tú quieres que tomemos en esta noche, en este momento. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué no debemos afanarnos? Esa es la primera pregunta que vamos a estar contestando. ¿Por qué no debemos afanarnos? Y bueno, la primera cosa que vamos a ver, letra A, es porque el afán nos roba la perspectiva correcta de la vida.
al grado de descuidar lo más importante. Nos roba la perspectiva correcta de la vida al grado de descuidar lo más importante. Y en esta porción que les mencionábamos de Lucas 12, lo podemos ver. Lucas 12 del versículo 13 al versículo 23, que les invitamos a que lo leamos en forma alterna. Yo leo, si me permiten, el versículo 13, o si tú puedes comenzar, el versículo 13, los varones el 14, y nos unimos en el versículo 23. ¿Qué dice? Sí. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. De acuerdo a esta porción podemos ver la perspectiva correcta de la vida. ¿Cuál es la perspectiva correcta de la vida? Cristo nos muestra que el alma, la vida y el cuerpo son más importantes que las posesiones, que las riquezas, que el alimento inclusive y el vestido. Algo que Cristo deja muy claro en el versículo 15 es que la vida del hombre, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, este mundo cree que sí, por lo que cada día se afana por ello, perdiendo de vista lo principal y lo más importante. Y esta es la misma tentación con la cual luchamos nosotros. Seguramente es la misma tentación con la cual ustedes están luchando y la cual nosotros estamos luchando. Y es el mismo error que muchas veces cometemos, pues nos afanamos por nuestras necesidades y quehaceres al grado de descuidar lo más importante, como lo es en primer lugar nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. De ahí que Cristo nos exhorta a ponerle en primer lugar, como lo podemos ver ahí en el versículo 31 de Lucas 12, donde nos dice: Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. O como también en el Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, se nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que reconocer que el afán nos roba el anhelo y el tiempo para platicar con Dios y meditar en su palabra. Al igual que sofoca la actitud y las ganas de servicio a Él, pues pone como número 1 el deseo de suplir nuestras necesidades y deja todo lo demás para después, pues de acuerdo al afán no hay tiempo para eso. Así como también el afán nos lleva a descuidar, en segundo lugar, nuestra relación de matrimonio. Y es que cuando nos afanamos, nos enfocamos tanto en aquello que queremos resolver, en aquello que queremos lograr o conseguir, que desgastamos y afectamos nuestra vida y por consiguiente a nuestro matrimonio y todo lo demás alrededor nuestro, como lo podemos ver en la anécdota de la mujer que pensó que había encontrado oro. La cual dice así: se cuenta que en una ocasión una mujer que se había propuesto embellecer una roca que sobresalía en su jardín, comenzó a lijarla para después pintarla. Después de hacerlo durante algún tiempo, vio que al lijar salía un polvito dorado, por lo que muy emocionada dijo: ¡Es oro! ¡Es oro!
Así que con más fuerza siguió lijando y el polvito dorado siguió saliendo. Por lo que afanada esta mujer por obtener el oro que ella pensaba que estaba en la roca, se enfrascó en ello, solo para descubrir un tiempo después que el polvito dorado que ella veía era efectivamente oro, pero era de su anillo de bodas, ¿verdad? El cual se había desgastado y dañado al estar lijando la piedra. Así que entre más se afanaba por sacar oro de la piedra, más se desgastaba el anillo. Qué tremendo, y eso es algo que tal vez de otra manera, pero nos sucede. Como podemos ver, el afán es algo muy desgastante y dañino, no solo para nosotros, sino principalmente también para nuestro matrimonio, el cual se ve grandemente afectado cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos e inquietos como resultado del afán. Y es que, como vamos a ver, el afán no trae ningún bienestar, solo complica más las cosas y las hace más difíciles. Así es. ¿Y por qué no debemos afanarnos? Letra B, porque el afán no cambia las cosas, solo las complica y las hace más difíciles. Ahí en Lucas 12, pero ahora los versículos 25 y 26 nos dicen así. ¿Lo leemos juntos? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, nada más hasta el 26, sí, nada más 25 y 26. Bueno, no logramos nada bueno con afanarnos, al contrario, todo se hace más difícil y se complica, no vamos a lograr nada más. Así es. ¿Cuántas veces no se ha descuidado o se ha manifestado apatía en cuanto al matrimonio por estar preocupados o ansiosos o inquietos por las necesidades, por el trabajo o los diferentes quehaceres, haciendo más difícil nuestra relación? ¿Cuántas veces no se ha descargado la frustración, la irritabilidad, el descontento, la intolerancia y la desesperación que el afán ocasiona sobre el matrimonio, logrando únicamente que las cosas se compliquen? ¿Cuántas veces no ha surgido en el matrimonio reclamos, ofensas, discusiones, incluso separaciones a causa del afán? Yo creo que estamos exagerando, ¿no? Yo creo que eso no pasa, en verdad. ¿Cómo daña, cómo afecta el matrimonio? El afán está afectando a la familia, principalmente a los matrimonios y por ende a los hijos, ¿verdad? Y a toda la familia. ¿Por qué no debemos afanarnos? Ya hemos visto dos cosas muy importantes. Letra C, porque el afán nos roba la paz y la tranquilidad. Algo tan preciado como lo es la paz y la tranquilidad. Ese bienestar que viene como cuando hacemos esto. Qué rico se siente esa paz y esa tranquilidad, pero aún mejor es la paz y tranquilidad que viene de nuestro Dios. Pero muchas veces nos lo roban, como leíamos ahí en Lucas capítulo 12, versículo 29, en donde nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, ni estéis en ansiosa inquietud. Cuando nos afanamos, entramos en una ansiosa inquietud, es decir, en un estado de angustia, en un estado de aflicción, preocupación y temor que nos lleva, por supuesto, a la inseguridad, a la alteración, nos altera y nos lleva a la intranquilidad, que no estemos quietos, que estemos intranquilos. Así es, como alguien escribió: cuando estamos afanados, nuestras aguas se encrespan y se desata una tempestad en nuestra vida que nos preocupa, nos atemoriza, nos irrita y nos desespera, por lo que no hay paz en nosotros ni con los demás. De allí que es la razón por la que el afán es también uno de los grandes enemigos de la armonía, pues donde está el afán están las peleas, la división, los reclamos y las rencillas. De ahí que la palabra de Dios nos exhorta a confiar en nuestro Padre Celestial, en nuestro Dios, sabiendo que Él
ha de suplir cada y una de nuestras necesidades, a fin de que vivamos como a Él le agrada, con paz, con unidad y en amor, como lo vemos también en el libro de los Proverbios. Proverbios 15:16 nos dice: mejor es un poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco, ¿verdad? Con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. Dice en el versículo 17 de ese mismo capítulo 15, mejor es la comida de legumbres donde hay amor, ¿verdad? Se respira amor, que de buey engordado donde hay odio. Así es. Proverbios 17:1 nos dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Quién cambiaría, verdad? ¿Quién preferiría tener una casa de contiendas, verdad? Aunque tenga provisiones, pero peleas, discusiones, ¿verdad? Es por eso que es mejor, ¿verdad? Eso. Dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Entonces, como podemos estar viendo, el afán no es algo bueno para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos roba la paz y la tranquilidad, pero también letra D, porque el afán nos enfoca en las necesidades, en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, en los problemas, en lo que necesitamos resolver, en lo que queremos conseguir y lograr, y nos aleja de la convivencia, algo que es muy importante, lo cual también lo podemos ver en otra porción, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 10, en el ejemplo de Marta y María, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro. En esa ocasión, cuando Cristo las visita junto con sus discípulos, y podemos ver precisamente que Marta estaba incurriendo en esta tentación, en este error. Dice del versículo 38 al 42, y les invitamos a leerlo en forma alterna. Ahora los varones, si podemos leer el versículo 38, las damas el versículo 39, y así nos unimos en el versículo 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y principalmente de lo que estamos hablando, que el afán nos enfoca en las necesidades y nos aleja de la convivencia. Dice el versículo 39 y 40, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba muy atareada con los quehaceres, pues le preocupaba que todos los preparativos para el tiempo de la comida, de los alimentos, estuvieran listos. Por lo que al estar enfocada en las necesidades, en los quehaceres, en lo que se necesitaba hacer, no convivía con los demás. Lo cual podemos ver que es algo que el afán provoca, pues ponemos en primer lugar el deseo de suplir a veces nuestras necesidades y dejar la convivencia para después. Pues de acuerdo al afán no hay tiempo para eso. Ahora, no estamos hablando de ser irresponsables. Necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades. No vayamos a tomar la actitud de dejarlo también nuestra responsabilidad. Ay, no, pues hay que dejarlo. Bueno, no, ya hay que se quede. No, sin embargo, hay ocasiones, como en el caso de Marta, que ciertas cosas salen sobrando y que si no las dejamos a un lado, nos afanamos y podemos perder ese tiempo de convivencia. Así es, como decía Lucy, es muy importante. No se trata de que seamos irresponsables, ¿cierto? Hay que atender. Pero hay que valorar, y hay ocasiones en las cuales nos enfocamos en cosas que no son tan importantes como un tiempo de convivencia, como esposos, como marido y mujer, o inclusive con la familia, con nuestros hijos, lo cual también es importante. No debemos permitir que esto suceda, que el afán nos aparte de la convivencia, pues nuestro matrimonio se cultiva precisamente a través de la convivencia, de pasar tiempo juntos y gozarnos en ello, como se nos manda hacerlo, ahí en Eclesiastés 9:9, y lo hemos mencionado.
Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Por qué no debemos afanarnos? Letra D. Porque el afán nos vuelve irritables, intolerantes y contenciosos. En el versículo 40 se nos dice esa pregunta, ¿verdad? No, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando estamos afanados, estamos afanadas. Bueno, y otra cosa, aprovechando que hiciste la pausa, ¿no? ¿En qué tono se lo debió haber dicho, no? Sí, con molestia seguramente, ¿no? Disgustada por su hermana, como ¿no? Casi nunca nos pasa, No, ¿verdad? sí, como no, casi no. Cuando estamos afanados, nos volvemos irritables, quejumbrosos y contenciosos, por lo que todo nos molesta. Queremos que todos se activen y nos ayuden. Queremos que lo que no se ha hecho se haga ya en ese momento, por lo que presionados nosotros presionamos a otros. Así es en ese momento cuando vemos las cosas de manera negativa. Antes de afanarnos no lo vemos así. Inclusive, ¿verdad? Hay cosas que cuando estamos afanados exigimos, pero cuando no las exigimos, ¿verdad? Es en ese momento cuando nos afanamos, es entonces cuando vemos las cosas de manera negativa, por lo que desesperados muchas veces arremetemos contra otros, culpándolos, exigiéndoles y reclamándoles, como lo podemos ver en el ejemplo también del pueblo de Israel, pues cada vez que se afanaban y entraban en esa ansiosa inquietud, que también, ¿verdad? Casi no lo hacían, casi no les pasaba, se volvían como, precisamente así, quejumbrosos y contenciosos. Lo podemos ver, hay varios ejemplos, les vamos a dar unas citas y ahí ya van a aparecer en su material, no las vamos a leer por cuestión del tiempo, pero queremos por favor que busquemos Éxodo. Éxodo capítulo 14, versículo 10 y 11. Éxodo 14, 10 y 11. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 10 y 11. ¿Qué dice? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Se preocuparon, surgió esa ansiedad, esa angustia, ¿verdad? Esa inseguridad ocasionada por el temor, por la desconfianza en nuestro Dios, de tal manera que se manifestaron así. Dice luego en el capítulo 15, en el versículo 22 al 24, una necesidad que tenían. En el otro era un problema, una situación adversa, ahora una necesidad. Y dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegando a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hicieron? Murmuraron, se quejaron, así como también lo podemos ver ahí en el capítulo 16, cuando ellos pedían carne, ¿verdad? Se le recordaron lo que comían en Egipto, las ollas, ¿verdad? De todo lo que comían. Y entonces ahí tuvieron un vivo celo, ¿verdad? Tuvieron un gran deseo, por aquellas cosas, y se quejaron, murmuraron, ¿verdad? Se volvieron contenciosos. Al igual que en el capítulo 17. ¿Por qué no debemos afanarnos? Porque el afán nos vuelve irritables, intolerantes y contenciosos. Pero también, letra E, porque el afán altera y afecta nuestro comportamiento, como ya lo mencionábamos y lo veíamos ahí en el versículo 41 del versículo 10, ¿verdad? Nos dice, del capítulo 10 nos dice que Marta estaba afanada y turbada. Así es. La palabra turbar significa alterar el estado o el curso normal de una cosa, al igual que alterar el ánimo de una persona confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir.
por lo que cuando nos afanamos, nos alteramos por dentro y por fuera, manifestando, ¿verdad?, un comportamiento incorrecto que daña nuestras relaciones, principalmente con Dios y con nuestro cónyuge. Así es. ¿Por qué no debemos afanarnos? Letra F. Porque el afán nos inquieta y nos aleja de la fuente de amor, de unidad y de armonía, como ya lo leíamos allí en Lucas 10, ¿verdad? En el ejemplo de Marta y María, ¿verdad? Así es, y bueno, algo más que ahorita me vino a la mente, que podemos ver en el punto anterior, afecta nuestro comportamiento y lo que estabas mencionando en cuanto a qué significa turbar, ¿verdad? Somos turbados, y no solamente afecta nuestro comportamiento para con los demás, sino inclusive dice ahí la definición, que dice que aturde hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decidir. O sea, el afán también nos bloquea. El afán nos turba, nos ciega, que por eso es que muchas veces tomamos decisiones equivocadas, decisiones arrebatadas, no sabemos qué hacer, estamos confundidos precisamente porque el afán está obstruyendo, ¿verdad? Todo ese buen razonamiento, esa sabiduría que viene del Señor. Entonces es algo muy peligroso el afán, y como mencionabas también, porque el afán nos inquieta y nos aleja de la fuente de amor, unidad y armonía, y lo podemos ver en esos versículos. Marta estaba afanada y turbada, por lo que se estaba perdiendo de lo principal y necesario en ese momento, que era estar con Cristo, escuchando su palabra. Algo que dijo Cristo que no se le quitaría a María para que fuera a atender los diferentes quehaceres, porque María estaba ahí a los pies del Señor, escuchando su palabra, y dijo, no se le será quitada esa buena parte. Y es que, como lo mencionábamos, el afán nos roba, nos cambia la perspectiva correcta de la vida, alejándonos de lo principal, que es estar en la presencia de nuestro Dios, lo cual no debemos permitir que pase. Pues la calidad de nuestra relación horizontal con otros, nuestra relación como matrimonio, depende de la calidad de nuestra relación vertical con Dios, de nuestra comunión con Él, como podemos ver ahí en Lucas 2:52, en donde nos habla del crecimiento equilibrado de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo manera en la cual nosotros debemos de crecer. Dice en el capítulo 2, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo leemos una vez más, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice al final, y en gracia para con Dios y los hombres. Qué importante es que crezcamos de esta manera. Si estamos en gracia para con Dios, también lo estaremos para con los demás. Así es. Si amamos, es porque Dios nos ha amado y produce su fruto en nosotros, que es lo que Él desea, ¿verdad? Quiere que produzcamos ese fruto. Y bueno, vamos allá, primera de Juan 4:7, que nos habla del amor, que Dios es amor y quiere que nosotros produzcamos también ese amor. Dice del 7 al 11, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así es, ese amor lo tenemos que manifestar. Y Gálatas 5:22, hablándonos precisamente de ese fruto del amor, del fruto del Espíritu, perdón, que es el primero, ¿verdad? Es amor, gozo, a ver cómo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, seguimos, mansedumbre, templanza, para no quedarnos con las ganas. Así es. Si estamos unidos, hermanos, en un mismo sentir, no es porque nosotros lo hayamos conseguido, por nuestro esfuerzo, sino es porque Cristo lo ha logrado entre nosotros, porque qué difícil es humanamente ponernos
De acuerdo, ¿cierto? Muchas veces batallamos para poner. Hay veces que los matrimonios llegan a ser tan diferentes que cuando uno va a la tienda, el otro le dice, ¿verdad? Tráeme algo que no te guste a ti. ¿Cómo chocan, verdad? Porque son totalmente diferentes, las diferencias que tienen. Así es que si estamos unidos, no nos pasa a nosotros, a Lucia. Eso lo escuchamos de un matrimonio, eso es lo que llega a pasar. Si estamos unidos en un mismo sentir, es porque Cristo lo ha logrado entre nosotros. Ahí en Romanos 15, en el versículo 5 y en el versículo 6, lo podemos leer. Nos dice así. ¿Qué dice, por favor? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis, ¿verdad?, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto se consigue y se logra solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Si amamos, estamos unidos y en armonía. Y es por, como lo decías, es porque nuestro Señor Jesucristo nos ayuda. Esto no se consigue por nuestros esfuerzos propios, sino por la obra de Dios. De allí que cada día necesitamos darle a Cristo la prioridad de nuestra vida. No hay nada mejor que esto, y ya lo veíamos en el ejemplo de Marta y María, ¿no? Dice en el versículo 42, ahí en Lucas 10, que María había escogido la buena parte, la cual no le iba a ser quitada, ¿verdad? Así es. Qué importante es eso, que escojamos estar tiempo con nuestro Señor, pasar tiempo con Él. Decidamos vencer esta tentación de afanarnos en vez de confiar en el Señor. Esta es una decisión que necesitamos tomar, como lo vamos a estar viendo. Ya vimos por qué no debemos afanarnos. Ya vimos varias razones y hay más que la palabra de Dios nos presenta. Porque es muy importante no afanarnos. No es algo bueno, es algo que nos daña en cada una de las áreas, cada una y todas las áreas de nuestra vida, principalmente en el matrimonio. Pero ahora veamos cómo podemos lograr vencer esta tentación. Y para poder ver ¿cómo podemos lograr vencer esta tentación? Queremos invitarles ahora que vayamos al pasaje paralelo de la primera porción que estuvimos estudiando de Lucas 12, que vayamos a Mateo capítulo 6 y que leamos ahí del versículo 24 al versículo 34. Y vamos a leerlo nuevamente en forma alterna. Y ahora les vamos a pedir a las mujeres si pueden comenzar con el versículo 24 y así nos unimos hasta el versículo 34. Dice así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Su afán. Baste a cada día su propio mal, ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación? Letra A, decidiendo no afanarnos. La decisión
de afanarnos o no, como lo decía mi esposo, es nuestra y de nadie más. Así es. Dios es el que produce el querer como el hacer, pero puesto que nos ha dado libre albedrío, nosotros somos los que tomamos la decisión. Por lo que ante lo que este mundo persigue, ante lo que nuestras necesidades requieren y ante las diferentes situaciones adversas que muchas veces nos enfrentamos, necesitamos tomar una decisión. Y esa decisión es no afanarnos. Esta es la exhortación que Cristo nos hace y lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 6 en el versículo 25. Ahí en el versículo 25 en la primera parte que nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Es un mandamiento, es algo que Dios nos exhorta a no hacer, a tomar esa decisión. Y luego en el versículo 31 nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Así es que es muy importante tomar la decisión de no afanarnos. ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación? Letra B, estableciendo prioridades correctas. Prioridades correctas, como lo podemos ver ahí nuevamente en el versículo 25, pero ahora en la segunda parte. ¿Me ayudas a leer todo el versículo 25? ¿Qué dice? Sí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber o qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego dice nuevamente el versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay cosas que son más importantes y necesarias que otras, por lo que si le damos el valor y el lugar correcto a aquello que es prioritario, el afán no tendrá cavidad en nuestra vida, pues el afán surge cuando le damos prioridad a aquello que no es más importante. Necesitamos darle el primer lugar a Dios y su voluntad, que nos dice que no nos afanemos, que debemos aprender a confiar en Él. Así es, y esto es muy importante. Algo que tú decías, necesitamos aprender a confiar y descansar en Él. Necesitamos darle también el segundo lugar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, buscando que los propósitos de Dios se cumplan, que eso sea lo que se cumpla en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Así es, y necesitamos darle también el tercer lugar a la obra de Dios, a fin de que contribuyamos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca, llevando así la expansión del Evangelio. Necesitamos darle el trabajo y a la escuela, los estudios, también el lugar que merece, que es el cuarto lugar. Así es, y cuando hacemos esto, cuando hemos establecido estas prioridades en nuestra vida, el afán no tendrá poder alguno, ni repercutirá en nuestra vida, matrimonio, familia, ni iglesia. No podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando lo que es prioritario. Cuando surge el afán en cuanto a nuestras necesidades, ¿verdad? Y nosotros ponemos en primer lugar a Dios para confiar en Él, depender de Él y hacer su voluntad, el afán queda fuera. Cuando nosotros ponemos en segundo lugar a nuestro matrimonio, a nuestra familia, ¿verdad? Y buscamos que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros, no principalmente enfocados en lo que no tenemos, en los problemas, sino en esos propósitos. Entonces, el afán no solo no tendrá cabida, sino que no repercutirá en nosotros y así en cada una de nuestras prioridades cuando las establecemos. ¿Cómo podemos lograr vencer esta tentación? Letra C, confiando en el cuidado y provisión de nuestro Padre Celestial. Como lo podemos ver ahí del versículo 26 al 32, en donde se nos anima a poder reflexionar. Cristo nos invita a observar algunas cosas. Dice en el versículo 26 al 32. Mateo 6. Perdón, Mateo. Mateo, ¿Qué dije? No, es que no habías dicho. Ok. Me falló, ¿verdad? ¿Y qué te dije? ¿Y cómo era? ¿Y qué dije? Bueno, me falló, ¿verdad? Mateo 6, del versículo 26 al versículo 32. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es. Si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más a nosotros, verdad? Como sus hijos. Por lo que Cristo nos pregunta ahí en el 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Refiriéndose a esas aves, ¿verdad? Que cuidan. Si Dios viste de resplandor a los lirios del campo y a las flores, ¿cuánto más a nosotros? Por lo que Cristo también nos dice en el versículo 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así es, la raíz de nuestro afán es nuestra falta de fe. ¿Por qué surge el afán? Por una falta de fe. El que no confiemos verdaderamente en el cuidado y protección de nuestro Padre Celestial cuando necesitamos hacerlo, porque muchas veces lo hacemos, no, yo sí confío, yo sí creo, pero cuando necesitamos hacerlo, no lo hacemos, y es entonces cuando nos afanamos, es en medio de las presiones, de las adversidades y de la escasez, cuando necesitamos tomar esa decisión de creerle a Dios y actuar de acuerdo a ello, es en ese momento, y en verdad que no tenemos por qué dudar. ¿Qué prueba más grande necesitamos? Si Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz, a fin de suplir nuestra necesidad más grande, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, ¿cómo no nos dará por medio de nuestro Señor Jesucristo asimismo todas las cosas que necesitamos? Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así es que tengamos siempre presente que Dios nos ama. Dios nos ama de esta manera tan grande y conoce nuestras necesidades, así como que ha prometido suplirlas, como podemos ver ahí en Mateo 6:32, en donde nos dice que todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O como podemos ver en Filipenses 4:19, en donde nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos vencer esta tentación? Letra D, enfocándonos en el presente y dejando el mañana en sus manos. Así es. Allí en Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Entonces, hermanos, debemos enfocarnos en el presente, dejando el mañana en sus manos, confiando en la voluntad de Dios para nosotros. En conclusión, el afán, producto del temor, la incertidumbre ocasionadas de nuestra falta de confianza en Dios, es un poderoso enemigo que está afectando nuestra vida espiritual, alterando nuestras emociones, repercutiendo incluso en nuestra salud, en el desempeño de nuestras labores cotidianas, así como en nuestras relaciones, principalmente con Dios y en nuestro matrimonio. Como lo mencionábamos al principio, el cual, hablando del matrimonio, está siendo una de sus principales víctimas, las víctimas del afán. Pues ya sea que el trabajo extra, porque hay trabajo extra muchas veces ocasionado por el afán, nos absorba o se apodere de nosotros la frustración, la desesperación, la rencilla, o seamos llevados a encerrarnos en nuestra burbuja, o nos volvamos irritables o intolerantes. Todo este daño repercute principalmente en nuestro matrimonio, propagándose a nuestra familia, iglesia y todas las demás áreas de nuestra vida. De ahí que Cristo nos exhorta a no afanarnos, a no vivir preocupados,
ansiosos ni inquietos, sino que establezcamos prioridades correctas y confiemos en nuestro Padre Celestial, quien nos ama y conoce nuestras necesidades y ha prometido suplir cada una de ellas, que de esto debe de ser ese apoyo poderoso de nuestra fe, como cantábamos al principio. Así que, ¿has estado luchando o has luchado con el afán? ¿Has experimentado la ansiedad y la preocupación por algún problema o necesidad? ¿Te frustras? ¿Te desesperas? ¿Caes en la rencilla? ¿Te encierras en tu burbuja o te vuelves irritable o intolerante cuando te afanas? ¿Qué es lo que más provoca que te afanes? ¿Se ha visto afectada tu vida, matrimonio y familia por ello? ¿Será que el plan de Dios sea que vivamos de esta manera? Decidamos confiar en nuestro Dios y no afanarnos. Esto es una decisión, como lo veíamos al principio. En verdad es que el afán no es algo bueno, es algo sumamente dañino para nuestra vida, para nuestra relación, nuestra comunión con Dios, nuestro matrimonio, nuestra familia. Tomemos la decisión de no afanarnos, como Cristo nos invita, nos exhorta a hacerlo. No os afanéis. Tomemos la decisión de no caer en esa ansiosa inquietud, en esa angustia por nuestras preocupaciones. Tomemos la decisión de establecer esas prioridades, pero sobre todo confiar en nuestro bendito Salvador, en la provisión de nuestro Padre Celestial, que Él quiere suplir nuestras necesidades, que nos ama y que ha prometido suplir y que Él es fiel, porque Él lo que promete, lo cumple. Tomemos esta decisión. Vayamos a nuestro Dios y pidámosle que Él nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú has hablado a nuestro corazón y nos has mostrado una vez más cuán dañino es el afán. ¿Por qué no debemos afanarnos? Una tendencia que tenemos es una tentación con la cual luchamos constantemente, pero también por la cual muchas veces nuestra vida y matrimonio, nuestra relación principalmente contigo se ve afectada, así como a todo lo demás. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque esto brota de una falta de confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a creerte y a actuar de acuerdo a ello. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de no afanarnos, a establecer esas prioridades. Ayúdanos, Señor, a poder seguir cada una de las cosas que Cristo nos mostró en ese pasaje de Mateo 6, a fin de que podamos vencer esta tentación. Señor, queremos pedirte de tu ayuda. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios por ese tiempo. Gracias también a ustedes por estar acompañándonos en estas transmisiones, ¿verdad? Por sus palabras de ánimo, de aliento, ¿verdad? Amén. Para poder seguir adelante. Se los agradecemos, en verdad. Eso nos anima y nos alienta también a nosotros el saber que la palabra de Dios, porque sabemos que no somos nosotros, está siendo de bendición para sus vidas, para poder seguir adelante. Y también si tienen alguna sugerencia, ¿verdad? Algo, pues háganlo saber, alguna observación, y con mucho gusto la vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. ¿Algo más que quieras decir? Nada más saludos, que Dios les bendiga y muchas gracias por estar siguiendo estas transmisiones. Sabemos que todos los matrimonios estamos luchando, todos tenemos pues debilidades, fortalezas, pero tenemos que ponernos en las manos del Señor, que Amén. nos ayude a vencer estas tentaciones, porque pues todos, ¿verdad? Dice su palabra que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que estar siempre velando y cuidando que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Oremos unos por otros, hermanos, y también terminemos con esto. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Si Dios tiene cuidado de las aves, cuidará también de nosotros. Vamos a terminar, acompáñanos entonando este canto. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Vamos a terminar. ¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón no llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar. Conoce tus pruebas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar.
¿Por qué te afanas hoy por el mañana? Tu corazón no llenas de pesar. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar. Conoce tus pruebas, tus cargas Él lleva. Si Dios tiene cuidado de las aves, de ti sin duda de cuidar.